Hoy, 18 de febrero, retorno al análisis de la situación venezolana, que se ha vuelto a empantanar en este callejón sin salida de una tiranía de izquierda, que aún no se logra el antídoto para salir de este tipo de dictadura. Los regímenes totalitarios de izquierda son un cáncer sin cura a la vista. Ahí tenemos a Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua y muchos otros países más. Pero antes de continuar, le pido a los que no se hayan suscrito al canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya, que lo hagan. Nuestras iniciativas deben ser diseminadas para lograr una conciencia colectiva de lo que se puede y se debe hacer para hacer más corto el camino hacia la liberación de Cuba. Ahora bien, el tema de hoy es el fracaso como opción en Venezuela, tomando como base el análisis del politólogo Carlos Sánchez Berzaín. Aunque lo que ha sucedido en Venezuela no coge a nadie de sorpresa, en varios videos anteriores ya se venía alertando y previniendo lo que iba a pasar si no se hacían las cosas necesarias en Venezuela. Y como no se hicieron, ahí tienen las consecuencias. Incluso habíamos hablado de un cambio en el sistema electoral que evitaría situaciones como las del 28 de julio y otras anteriores para el régimen de Maduro, que venían arrastrándose producto de un sistema electoral devenido de la llamada Cuarta República. Ahora, se está modificando ese sistema electoral en Venezuela, lo que ha provocado una alarma general. Con un sistema electoral y una estructura de gobierno como los de Cuba, se acaba toda posibilidad para la oposición de llegar al poder por la vía democrática en Venezuela. Y lo triste que todos los organismos internacionales reconocen como válido y legítimo ese modelo de gobierno, como es el caso de Cuba y otros países similares. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, ya en otras ocasiones habíamos coincidido con los planteamientos de Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano y gran analista político, que hoy vuelve a las noticias con su enunciado de que el fracaso no es una opción para Venezuela. Pero deja ver entre líneas que el fracaso está a la vista. Incluso pone tiempo límite para corregir los procedimientos. Sánchez Berzaín plantea que si antes de Semana Santa no se emprenden las acciones necesarias, el apoyo popular de María Corina se verá disminuido notablemente y su descalificación en las redes sociales va en aumento, mientras que el poder de ocupación de Nicolás Maduro se sigue consolidando tanto dentro como internacionalmente. En eso coincidimos plenamente con Berzaín. Incluso en planteamientos anteriores ya había coincidido con él de que para formar gobierno se necesita población y territorio, algo que en esta ocasión Sánchez Berzaín descartó y que incluso priorizó la juramentación de Edmundo González de Urrutia sin importar su presencia en territorio venezolano. Aquí el reconocimiento de uno de los factores de poder, como es la ocupación de un territorio, puede ser crucial, y en este punto quiero enfocar el trabajo de hoy, que no solo abarca el conflicto venezolano, sino que a Cuba le atañe también. Entonces, para empezar, tenemos que definir que para formar un gobierno se necesitan poder, población y territorio. El poder puede llegar por diferentes vías, desde un mandato institucional hasta una imposición de fuerza. Por tanto, el poder puede ser legítimo o no, pero para el análisis de hoy no importa esa condición de legitimidad. La población como gobernado tiene que estar subordinada a ese poder, ya sea institucionalmente manipulada o de forma potencial, cosa que se pueda contar con ella, con la población, para ejecutar la intención del poder. Esa población contempla también los cuerpos militares.
Ahora hablemos del territorio. Para que se den las dos primeras condiciones, control del poder y población, se tiene que tener un territorio ocupado. Por lo tanto, las primeras iniciativas para controlar el poder parten de controlar un territorio. Este punto de quiebre es el que ha faltado en las diferentes intenciones de formar gobierno en Venezuela. Y no es que no hayan tenido la oportunidad, sino la falta de visión estratégica, lo que ha faltado. Incluso, históricamente, todos los mecanismos para llegar al poder han contemplado el control del territorio. Por tanto, no se explica por qué se ha obviado tan importante requerimiento en el caso venezolano. Redefiniendo la situación actual de Venezuela, hay que enfocarse en María Corina Machado, quien es la protagonista de toda esta historia y sobre quien están enfocados todos los ojos de lo que puede suceder en Venezuela. Por esa razón se hace inminente, como bien dice el politólogo Carlos Sánchez Berzaín, que ya se deje a un lado el recuento de los hechos y de cómo se ha llegado hasta aquí, las falsas expectativas y hasta las insinuaciones estratégicas y de quiebres militares que no se dan y que ha sido el patrón de los discursos de María Corina Machado. En estos momentos lo importante es definir cómo se sigue hacia adelante. Sánchez Berzaín lo enfoca en la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente constitucional por elección popular y quien obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones del pasado 28 de julio. También, junto a María Corina Machado, junto a Edmundo González, juramentar a María Corina Machado como vicepresidenta ejecutiva. Sin embargo, eso no es suficiente. El mundo tiene que juramentarse, ocupar un territorio venezolano y formar un equipo de gobierno, incluso convocar y formar el ejército constitucional. Ya en videos anteriores estuvimos dando nuestras recomendaciones, pero hay que insistir en eso hasta que no se vea una disposición de implementar una nueva iniciativa de lucha para tomar el poder y consolidar un gobierno nacional. Y digo una nueva iniciativa de lucha porque María Corina Machado, que es quien lleva el liderazgo de este proceso político, se ha quedado sin alternativa, lo que le va erosionando su credibilidad y liderazgo, que le compromete dos elementos importantes de la lucha política: el poder de convocatoria y la capacidad movilizativa. Ahora bien, María Corina Machado está contra el reloj. Tiene que dar un golpe de efecto para recuperar el terreno perdido. Le queda potencial para hacerlo, pero tiene que ser algo novedoso y contundente que dé resultados positivos a corto plazo, aunque sean mínimos. Lo primero es salir de la clandestinidad en un proceso de caída libre de popularidad. Como tiene María Corina Machado, el régimen no va a darle ese capital político con una detención o una acción violenta contra ella. Además, no va a entrar en una confrontación con países como Estados Unidos por emprender una acción contra María Corina que no constituye en libertad un peligro mayor que durante su clandestinaje. La oposición mediática venezolana, que todavía no se percata de la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela, debe cambiar su narrativa de esa cortina de humo, de falsas expectativas de que fuerzas extranjeras, fuerzas externas van a resolver el asunto venezolano. Y María Corina Machado debe dejar de crear falsas expectativas con ese presunto quiebre militar que en las circunstancias actuales no se va a dar, no se va a producir. Y es por eso que volvemos al tema de la ocupación del territorio. Fíjense si eso es importante, que los servicios de inteligencia, los regímenes totalitarios no permiten ningún espacio público. O sea, que ningún espacio público sea ocupado por la población o su adversario político. En lugares que se han producido levantamientos, se ha aplicado la política de exterminio. Así sucedió en Cuba con la operación militar llamada Limpia del Cambrai, donde se aplicó la doctrina de tierra arrasada.
También en Angola el ejército cubano aplicó la misma estrategia, donde se empleó hasta napalm contra la población civil. También hasta contra la población urbana se ha aplicado el máximo de fuerza en el de exterminio, como fue el caso de Checoslovaquia, Tiananmen en China y muchos ejemplos más. Ahora bien, en sentido contrario, cuando la doctrina socialista era llegar al poder por la vía armada mediante la guerrilla, entonces su estrategia era ir ocupando territorios paulatinamente, lo que facilitaba ir formando centros de poder. En Colombia, que es donde más ha perdurado esta lucha de guerrillas armadas, y es por esa misma razón, controlan territorios y ejercen funciones de gobierno en lugares donde el Estado colombiano ha perdido su capacidad de gobernar. La importancia de ocupar un territorio en Venezuela y formar el gobierno legítimo ahí es vital. Al constituirse el ejército constitucional y tener un territorio donde operar, ese 90% de los militares que votó a favor de Edmundo González tiene un lugar hacia donde dirigirse. Como se dice en el mundo militar, desertar y unirse al llamado del nuevo gobierno constitucional. O sea, que potencialmente las fuerzas a favor de Edmundo González son las que tienen las armas en su poder. El reconocimiento de Edmundo González y su gobierno con legitimidad de origen en las instituciones internacionales, fundamentalmente en Naciones Unidas, provocaría un quiebre institucional de la comunidad internacional. Así las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales tienen que descartarse a su favor y reconocimiento, principalmente en detrimento de Nicolás Maduro. Un gobierno con legitimidad de origen, con reconocimiento nacional e internacional y un territorio ocupado en Venezuela es muy difícil de desalojar. Su poder de convocatoria y capacidad administrativa son descomunales. También puede pedir apoyo internacional y recibir todo tipo de cooperación extranjera, incluido el apoyo militar, aunque la fuerza interna de un pueblo supera con creces todo apoyo exterior. Sería incontrolable todo el pueblo venezolano tomando las gobernaciones y protegiendo sus nuevas autoridades. Analizados los pros y los contras, todo indica que la única alternativa que le queda al grupo opositor de María Corina es dar un salto hacia adelante y coger el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Eso implica que como gobierno constitucional ya en funciones tiene que nombrar todos los ministros, principalmente el ministro de las Fuerzas Armadas, el representante de Venezuela en Naciones Unidas y la OEA, todos los embajadores en los países que reconozcan el gobierno constitucional de Venezuela, decretar las principales medidas económicas y la liberación inmediata de todos los presos políticos. También hacer un llamado a todas las gobernaciones para que se incorporen al trabajo del nuevo gobierno, reconocer sus prerrogativas de gobierno estatal y llamar a un paro nacional hasta restaurar la vía institucional del país. Los que pueden alegar que este es un plan muy arriesgado, les digo, nada que sea un camino para llegar al poder será fácil, más cuando los perdedores tienen tanto que perder. Ahora vamos a analizar dos escenarios de posibles territorios que desde el punto de vista logístico serían posibles. Uno de ellos sería Isla Margarita, que tiene algunos puntos positivos por tener una población bastante contestataria y un gran acceso a fuerzas internacionales que se puedan involucrar en la defensa del gobierno legítimo y constitucional. Como punto negativo tendría el poco acceso directo de las fuerzas internas desde tierra venezolana, tanto civiles como militares. El otro territorio más favorable sería el Esequibo, la parte de disputa o en disputa con Guyana. Aquí tiene la ventaja de que, de acuerdo con la conceptualización venezolana, ese territorio es venezolano. Tal vez una gestión directa de Edmundo González con el gobierno de Guyana no prospere, pero una gestión directa del gobierno de Estados Unidos pudiera prosperar con rapidez y la aprobación de Guyana para permitir que ese territorio sea utilizado para la juramentación de Edmundo González. En estas circunstancias, ya todo previsto y coordinado, sería útil que María Corina Machado saliera del país para llegar junto a la comitiva de juramentación al Esequibo.
Quiero recordarles que mi canal Libertad y Prosperidad no tiene ese gran impacto para diseminar ideas y estrategias, pero sí es parte de la memoria histórica y tal vez otros comiencen a replicar nuestras ideas que no tienen ningún tipo de restricciones de derecho de autor, pero sí un derecho moral de aspirar a que se ponga fin a una dictadura totalitaria en Venezuela que marque la ruta de la liberación de Cuba. El caso cubano está más complicado que el de Venezuela porque no tiene ninguna estructura institucional opositora, una narrativa de gobernabilidad democrática, ni un capital humano preparado para reemplazar el régimen actual. Por lo que es mucho lo que nos queda por trabajar para cambiar la correlación de fuerza a favor de un régimen democrático en Cuba. Ni siquiera un liderazgo social confrontando al régimen en el poder y liderando la inquietud social como mecanismo de presión interna que obliga al régimen cubano a mover fichas y proponer cambios, aunque sean acordes a sus intereses, lo que muchos llaman o llamamos reformas a la medida, otros lo llaman cambio o fraude, que es la denominación de esta apertura que puede hacer el régimen. Pero bueno, cualquiera de los cambios que se hagan pues, pueden facilitar un avance hacia el proceso democrático en Cuba. En Cuba hay que rediseñar bien las estrategias a seguir, porque esa condición de ocupar territorio, el régimen la tiene bien claro de que es algo muy efectivo. Así realizaron su revolución ocupando espacios que lo llamaban territorio libre de Cuba, que más tarde convirtieron en consigna de Cuba, territorio libre de América. La inteligencia cubana tiene el control de la oposición mediática cubana y también de la oposición venezolana, que la mantiene cocinándose en su salsa en las redes, descalificándose entre sí, mientras Raúl Castro asegura que toda actividad disidente debe mantenerse ahí en las redes sociales, sin proyectos ni vinculación con las masas. Lo que no se puede permitir es que la oposición real ocupe espacios físicos, porque las calles, los parques y las plazas son de los revolucionarios, que ahí es donde no se les va a permitir, según el propio Raúl Castro. Entonces ya ven, como ellos sí no toleran la ocupación de territorio, ellos sí saben cómo se forma gobierno y cómo se llega al poder. Esperemos que la oposición real de Venezuela se enfoque en la estrategia correcta más temprano que tarde, porque en política, como en muchas otras cosas, todo tiene su tiempo. En Venezuela se necesitan algunos factores de persuasión y motivación importantes que sean, por ejemplo, como que Edmundo González asuma como presidente, que tome un territorio venezolano y que Estados Unidos se pronuncie a favor de su protección. Para concluir, solo quiero recordarles que el poder solo se negocia cuando se tiene posibilidad de perder. Hasta tanto, pues se atrincheran y tratan siempre de ganar tiempo. Así que hasta aquí el video de hoy y les dejo todas estas reflexiones de tarea.